Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Se pueden quedar a sí mismo para reverenciar las Escrituras. Mateo 14 del 13 al 21. Lo que vamos a hablar en esta mañana se trata del llamamiento del Evangelio. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aleluya. ¿El siguiente? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Quédese con esa palabra y agárrela ahí. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es del 13. ¿Cuál va el 15? 16. Sí, pero que siga con el 16. Es que yo dejé la Biblia. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y dice el 17, ellos dijeron, escuchen lo que dijeron, aquí no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y el 18 dice, y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y dice el 20, y comieron ¿quiénes? Todos, y se saciaron todos y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y dice el 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden sentarse. La presencia de Cristo, aleluya. La presencia de Cristo y su provisión hace que podamos entender que su evangelio se hace provisión, que lo que no vemos se convierte en provisión, iglesia. Y esta pequeña provisión de pan y de peces que les presentaron al Mesías fue aumentada por el poder del Creador de Cristo, hasta que toda la multitud que estaba ahí fue satisfecha y hasta sobró. Así opera nuestro Cristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, buscamos el bienestar de las almas, wow, gloria a Dios, debemos tener compasión, escuche bien, compasión también de sus cuerpos. Jesús le llevó alimento, pero tenían hambre de sustento del cuerpo. Así que, mi hermano, las provisiones del Evangelio de Cristo, tal vez usted la podemos ver como pobres o la podemos ver como escasa en el mundo, para el mundo. Pero déjeme decirle que el alimento del Evangelio, aleluya, así como Cristo declaró la multiplicación de los panes y de los peces, así mismo su evangelio, aleluya, puede satisfacer a todos los que se alimentan de él en sus corazones, por la fe que Cristo puede incrustar en nuestros corazones, aleluya, por la fe con acción de gracia. Jesucristo y su evangelio
son los más grandes tesoros que Él le ha podido dejar a la iglesia en este tiempo. Así que no es un mensaje de más o un mensaje cualquiera, no. El mensaje del Evangelio es el mensaje sobre todo mensaje, así como es su nombre, sobre todo nombre, aleluya. El Evangelio o el llamamiento del Evangelio es el poder de Dios para salvación a los pecadores y es la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios para la humanidad. Wow, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, cada generación que surge de cristianos tiene que ser administrador del mensaje del Evangelio. Tiene que ser administrador del mensaje del Evangelio. Y que a través del poder del Espíritu Santo, Dios nos llama a guardar ese tesoro que nos ha sido confiado. Y Dios quiere que nosotros lo atesoremos. ¿Usted sabe por qué? Porque Él necesita que nosotros hagamos todo lo posible por entender su verdad y comprometernos a guardar el contenido del Evangelio en nuestras vidas. Y usted sabe que el llamamiento del Evangelio dice que cuando nosotros respondemos al llamado que Cristo nos hace, no solo estamos respondiendo nosotros, sino que se va a alimentar a aquellos que van a escuchar el Evangelio por medio de ti, por medio de mí. Va a haber un beneficio, no tanto para mí, sino para también los que nos van a escuchar. Así que es momento de que respondamos al llamado para que aseguremos la salvación. Oye, la salvación de tu vecino, la salvación de tu comunidad. Cada uno de nosotros somos llamados al Evangelio de Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 9:16. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los corintios? Dice, mire, llévese todos esos versículos o lea la Biblia. Dios nos está llamando a proclamar su palabra en esta generación. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Mire el final lo que dice. Y ay de mí. Dígalo usted. Dígalo a usted. Y ay de mí. Dígalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo se lo dijo a los corintios porque pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme por lo que estaban diciendo de él. Pero ay de mí, Beatriz, si tú no anunciar el Evangelio, que ya te fue asignado y llamado. Gloria a Dios. Y la palabra Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que apropiadamente se traduce como buenas nuevas. Así que cada página de las Escrituras, iglesia, contiene el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo se refiere, gloria a Dios, a un mensaje muy específico. Se refiere, aleluya, a la salvación consumada por el Mesías. Consumada, aleluya, por el Mesías. Wow. Por un pueblo que no merecía eso. El llamamiento del Evangelio, aleluya, es la salvación consumada
por el Mesías, por un pueblo caído, pecador y perverso. Aleluya. ¿Por medio de qué? De la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, nosotros tenemos un llamamiento por medio, aleluya, del sacrificio del Mesías en la cruz. Por un pueblo que no merecía que Cristo nos amara tanto. Ni Dios. Gloria a Dios. Y cuando hablamos del llamamiento, nos referimos a eso. El llamamiento del Evangelio no es más que salvación. Y ese llamamiento de salvación lo hace Dios. Dios es que nos llama a ser salvos. Y Dios, déjeme decirle que Él es el que toma la iniciativa en todo lo que tiene que ver con el llamamiento. Déjeme decirle que a usted no lo llamó Beatriz, ni lo llamó el pastor Gerald, ni lo llamó Wilkiri, ni Lucía, ni Orquídea. A usted lo llamó el mismo Rey del universo. Es un peso, aleluya, de poder que tiene el llamamiento que tenemos nosotros. Wow. Una persona llamada por Dios es efectivamente elegida. Y cuando usted es elegido, créame, aprendamos a leer las Escrituras, porque no todos son elegidos. Y si usted está aquí porque usted está siendo elegido, si usted está aquí es porque ya usted ha sido elegido, es porque ya usted tuvo un llamamiento en la eternidad. Gloria a Dios. Dios es que nos llama, iglesia. Así que si usted ha sido llamado, usted tiene que creer en el Evangelio. Hechos 13:48, que es como ese libro nos habla de el surgimiento del Evangelio cuando Cristo ascendió y la iglesia primitiva comenzó, aleluya, a predicar las buenas nuevas. Y dice el Hechos 13:48, gloria a Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, dígalo usted, para vida eterna. Es gracias a Dios que nosotros estamos aquí en este lugar. Es gracias a Dios que nosotros por fe le hemos dicho a Cristo que sí. Acompáñenme a leer Marcos 1 del 14 al 15, gloria a Dios, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? Gloria a Dios. Marcos 1 del 14 al 15. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Está entre nosotros. Aleluya. Romanos 10 del 8 al 10. Gloria al que vive. Voy a esperar que Scarlett lo pueda poner. Dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Gloria a Dios. Dígalo usted.
Vamos a decirlo todos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? ¿Para qué? Estamos llamados, aleluya, para ser salvos. Gloria a Dios. Y yo le traje unos cuantos puntos. 2 características del llamamiento del Evangelio. Un llamado permanente y perpetuo. Y nosotros debemos entender que el mandato de Cristo al arrepentimiento y a la fe sigue siendo una aplicación hoy, iglesia. No fue ayer en la iglesia primitiva. Hoy Cristo quiere que todos vengan a arrepentimiento. Hoy Cristo está haciendo el llamamiento del Evangelio y nos ha elegido a nosotros como salvos para que nosotros seamos esos exhibidores de su gracia, aleluya, y de su Evangelio. Porque déjeme decirle que sería terrible pensar que el Evangelio ha estado limitado en una dispensación. No. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. A Él no lo podemos limitar ni ponerlo en una caja por nada. Y el Evangelio está dirigido para todos. Para todos. Así que arrepiéntanse y crean. Ese es el llamado del Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Ese es el llamado del Evangelio de ayer. Ese es el llamado del Evangelio hoy. Y va a ser el llamado del Evangelio siempre. Arrepiéntanse y crean que Jesús se levantó de los muertos, que dio su vida por ti y que dio su vida por mí. Y déjeme decirle que los apóstoles reforzaron esa verdad y proclamaron con valentía. Después de la resurrección del Mesías, los apóstoles, aleluya, fueron valientes, fueron los proclamadores y precursores del Evangelio en la iglesia primitiva, con valentía, porque había persecución. Gloria a Dios. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Quieres reforzar el legado de los apóstoles con el llamamiento del Evangelio en esta mañana? ¿Quieres reforzar el legado de lo que hicieron los apóstoles con valentía? Déjeme decirle algo, y esto lo dice un pastor. El Evangelio no es para gente floja. El Evangelio es para valientes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pablo, en Hechos 20:21, dijo una palabra tan precisa. Hechos 20:21. Que él dijo esta palabra, gloria a Dios. No me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, déjeme decirle algo. Estamos en un tiempo donde la gente ignora la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en que la gente ignora el llamamiento del Evangelio. Estamos en un tiempo donde lo dice la Biblia,
Hay cumplimientos en este tiempo donde la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero Dios nos ha llamado desde una eternidad perpetua. Él no nos está llamando hoy, iglesia. Nosotros recibimos ese llamado en la eternidad. Así que Dios no va a permitir que esa ignorancia de este tiempo obstaculice el llamamiento del Evangelio. Él necesita hombres y mujeres de Dios que sean valientes, que se levanten a proclamar el llamamiento del Evangelio, a que la gente sea salva. Gloria a Dios. A que la gente se vuelva a Dios. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento. Número 2, un arrepentimiento genuino. El llamamiento del Evangelio requiere un arrepentimiento genuino. Miren, el arrepentimiento es una necesidad. El arrepentimiento es una necesidad absoluta para la proclamación del Evangelio. Así que necesitamos comprender de una manera correcta lo que significa la naturaleza del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no hay salvación. Y Dios quiere manifestarse y quiere que haya una conversión y un arrepentimiento genuino en aquellos que han sido llamados, en aquellos que tienen el llamamiento del Evangelio. Gloria a Dios. Y hay 8 características que se relacionan a lo que es arrepentimiento. Oiga, 8. Y las voy a mencionar. Cambio de mente. Tristeza por el pecado. Póngase triste cuando usted peque, para que venga el arrepentimiento y Dios se pueda glorificar y usted nunca más pueda tener ese mismo pecado. Reconocimiento y confesión de su pecado, apartarse del pecado, renunciar a su propia justicia o a las buenas obras que usted cree que te da. Volverse a Dios en una sumisión de obediencia, que sea una obediencia práctica, que se vea continuidad y profundización de la obra del arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos que aprender a arrepentirnos, iglesia. Tenemos que aprender a apartarnos del pecado, gloria a Dios. Por eso Jesús nos dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús nos está a nosotros mandando una instrucción de lo que tenemos que hacer después que tenemos arrepentimiento. Vaya, haga discípulos. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la Biblia que esas señales le seguirán ¿a quién? Al que no cree. Esas señales solo le seguirán a los que creen, a los que creen en su nombre, a los que creen que Cristo es real, a los que creen que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo y está preparando morada santa para aquellos que han sido llamados al llamamiento del Evangelio, para que la gente sea salva, iglesia. Gloria a Dios. Cristo está preparando. Mire, esto me lo ministró el Espíritu Santo. Cristo está preparando a la iglesia para el último tiempo. ¿Acaso usted cree que el mundo no se va a terminar? Pues Cristo nos quiere preparar. Cristo quiere que nosotros cojamos nuestra mochila y salgamos al llamamiento del Evangelio. Le digamos
a aquellos que no han sido salvos, le digamos de quién es Cristo. Que proclamemos el llamamiento del Evangelio. Porque Cristo está preparando la iglesia para el último tiempo. ¿Y quiénes son los que han sido llamados? Los que no conocen. Ahí Cristo nos está llamando, es a nosotros, iglesia. Es a la iglesia que Él está preparando para el último tiempo. Tenemos que tener entendimiento de las Escrituras, gloria a Dios. Cristo quiere traer una renovación y transformación a su iglesia. Yo no sé si tú estás interesado en ser transformado por Cristo, pero Él quiere renovarnos. Él quiere transformarnos. Romanos 8, del 29 al 30. Mire, iglesia, usted no nació porque nació. Porque di que se le ocurrió, no. Salmo 39 dice que mi embrión vieron sus ojos. Y dice la palabra en Romanos 8, 29 al 30. Lo que dice Pablo acerca de la manera en que Dios trae la salvación a nuestras vidas. En la carta a los Romanos dice, a los que predestinó, porque los que antes conoció, también que los predestinó. ¿Usted sabe qué? Usted está aquí, pero usted estuvo en la eternidad predestinado. ¿Lo predestinó para qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30. Escuche esto, iglesia. Usted está predestinado. Hay una predestinación en la eternidad para cada uno de nosotros que hemos sido llamados. Y a lo que predestinó, a esto que también que lo llamó. Y a los que llamó, ¿qué le hizo? Estos también lo justificó. Y a lo que justificó, a estos también lo glorificó. Dele un aplauso a Cristo. Usted no se merece ninguna justificación. Usted no se merece ninguna predestinación. Pero el amor de Dios, que es absoluto, que es eterno, lo quiso predestinar para su gloria. Lo quiso justificar para su gloria. Y se va a glorificar juntamente con Cristo. Eso solo lo hace Dios, aleluya. Antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó para que seamos sus hijos y para ser transformados conforme a la imagen del Hijo. Así que Pablo está señalando aquí en este contexto, gloria a Dios, que el hecho que en el momento de la realización de su propósito en nuestras vidas, Dios nos llamó. Dios es el Padre, el que está claramente a la vista, nos predestinó. Y es por eso que Pablo dice que luego nos justificó y nos va a glorificar, mostrando que estas vienen después del llamamiento. ¿Usted quiere bendición? Acepte su llamado. Porque no hay justificación si usted no tiene arrepentimiento. No hay justificación si usted no acepta su llamado. No hay glorificación. No se va a glorificar el Eterno en nuestras vidas si antes no damos 2 pasos para atrás y aceptamos el llamamiento del Mesías en nuestras vidas. Hay un orden definido en el propósito de nuestro Salvador. Dios quiere que ese orden de predestinación, llamamiento, justificación y glorificación se dé en nuestras vidas y se dé en toda la humanidad. Y cuando Dios nos llama de esta manera tan poderosa, es como si Dios nos sacó del lodo, de las tinieblas donde estábamos, para traernos a su luz admirable.
Y así nosotros tenemos que aceptar ese llamamiento, iglesia. Nos están sacando del lodo. Dios nos llama a tener comunión con Cristo, aleluya. Dios nos llama a su gloria, a su reino. El reino de los cielos se ha acercado, aleluya. Dios, aleluya, quiere que nosotros, aleluya, podamos caminar bajo su voluntad. Mire, y el hombre siempre quiere impresionar. Pero Dios solamente necesita que nosotros podamos creer. Porque ya Él hizo una predestinación en nosotros. Así que debe haber una voluntad en el ser humano. Debe haber una voluntad en nosotros, iglesia. Y déjeme decirle que nosotros somos salvos, pero tenemos que predicar con mansedumbre. Porque aquellos que no han sido salvos necesitan salvación. Usted no puede predicar juzgando lo que está haciendo la persona a la cual nosotros estamos evangelizando o llamando a ser salvo. Al contrario, usted tiene que ser como Cristo. Porque así como Cristo te vio en tus pecados, en tu inmundicia, en tus tinieblas, y no te juzgó, sino que te rescató, nosotros tenemos el llamamiento del Evangelio a no juzgar al hombre, sino a llevar la salvación que Cristo nos ha mandado a llevar. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Dios nos llama a un evangelio eficaz, iglesia. Y ese evangelio eficaz tiene que ver con la predicación. Déjeme decirle que no los que vienen al altar somos los predicadores, no. Usted es predicador de la palabra de Dios. Dios nos llama a que todos seamos predicadores. Dios nos llama a tener comunión con Él. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto no es un llamamiento simple. Este es un llamamiento de poder. Este es un llamamiento donde el que nos está convocando es el mismo Rey del universo. Yo estoy segura que si a usted la convoca el presidente Abinader, usted va rapidísimo. Usted sabe quién nos está convocando en esta mañana. Nuestro Padre, el dueño de todas las cosas, lo está llamando a su llamamiento. Usted sabe, porque vamos a tener gloria con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que responder al llamado. Nosotros tenemos que responder al llamado. ¿Tú estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Tú estás respondiendo al llamamiento del Evangelio? Iglesia, oremos. Oremos para que podamos, aleluya, nosotros ser esos evangelizadores que Cristo eligió. Para que podamos ejercer el llamado que ya Dios de antemano nos dio en la eternidad o nos entregó. Algo muy interesante es Pablo. Para mí, Pablo fue el que más predicó en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que él fue a Filipo a predicar. Y yo sé que todos conocen ese nombre. Y dice, lo voy a leer en Hechos 16:14, cuando Pablo fue la primera vez a Filipos, de una mujer llamada Lidia. Dice, mientras Lidia escuchaba el mensaje del Evangelio, el Señor, oiga quién, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Si nosotros no nos levantamos a hacer el llamamiento del Evangelio, el Señor
no puede preparar el corazón de aquellos que han de ser salvos. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por tanto, es importante, iglesia, que entendamos exactamente lo que Dios está tratando de decirnos con el llamamiento del Evangelio. ¿Cómo van a entender si tú no le predicas? ¿Cómo van a conocer a Cristo si tú no llevas el Evangelio? ¿Cómo lo van a conocer, iglesia, si estamos sentados en nuestros problemas y tal vez las almas perdidas por ahí, tal vez no, todas las almas perdidas? Yo quise traer 4 elementos y con eso termino, que tienen que ver con el llamamiento del Evangelio. Número 1, el llamamiento es una explicación concerniente a la salvación. Todos los seres humanos somos pecadores. Número 2, la paga por el pecado es la muerte. Número 3, Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Pero me impacta lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, murió por mí y murió por todos. Eso se llama la compasión que leímos en Mateo 14. Cristo tuvo compasión del hambre que ellos tenían, pero Cristo también le dio el alimento de la palabra de Dios. Número 2. El llamamiento del Evangelio es una invitación para responder a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamamiento es algo muy personal, iglesia. El llamamiento es algo muy personal. Es una respuesta, aleluya, de nosotros hacia Cristo, hacia el Eterno que ya nos llamó. Y Jesús dice en Mateo 11, del 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y Él le dice otra cosita más. En el 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús vino desde el cielo, y cada uno de nosotros, de los que no ha reconocido a Dios, debería pensar en que Jesús te está hablando y te está diciendo: descansa en mí, ven. Descansa en mí, entrega a mí tus cargas y ven, que mi carga es ligera. Cuando Jesús hace el llamamiento de nosotros, va a esperar una respuesta de nosotros, porque hay una voluntad propia del ser humano. Jesús nos está haciendo una invitación a este llamamiento. Hay muchos que tienen ceguera espiritual y no se dan cuenta que están sin Cristo. Y este es el momento, iglesia, en el que nosotros tenemos que extenderle la invitación que Cristo nos extendió a nosotros en las Escrituras. El que no sabe no va a creer, ni va a conocer, ni va a entender. Es el momento que nosotros tenemos que entender la invitación de Cristo a aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. Jesús nos invita en Apocalipsis, aleluya, que yo sé que muchos lo hemos leído,
3:20. El mismo Mesías lo escribió. El mismo Mesías le está haciendo la invitación a la humanidad. Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa invitación la está haciendo el Mesías a su creación. Y tú y yo que conocemos ese llamado, ese legado de Cristo, tenemos que extenderlo. Tenemos el llamamiento del Evangelio a ser salvos, a no tener condenación eterna, sino salvación eterna. Jesús también hace otra invitación en Apocalipsis 22:17 y dice: el espíritu y la novia. ¿Usted sabe quién es la novia? Tú y yo somos la novia. Tú eres la novia, yo soy la novia. Y dice: el espíritu y la novia dicen ven. Y el que escuche diga ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros tenemos que tomar una decisión en esta mañana. De extender la invitación de Cristo a arrepentimiento. Hay una necesidad de arrepentimiento, iglesia, de los pecados. Hay una necesidad de que hay que confiar en Cristo. Hay una necesidad, aleluya, de salvación en la humanidad. Y número 3, hay una promesa de perdón y de vida eterna. Pero ¿qué es lo que promete el llamado a la salvación? ¿Qué es lo que promete cuando acudimos a Cristo? Y la primera promesa que podemos encontrar es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del perdón de los pecados. Es el mensaje de la vida eterna. Es el mensaje de salvación. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera, ¿acaso amamos al pecador? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel quien en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un arrepentimiento y nosotros necesitamos dar una predicación, porque el Señor quiere borrar los pecados de aquellos que no lo han conocido. ¿Y cuál es la importancia de este llamamiento? ¿Usted sabe algo? Si no hubiera llamamiento en el Evangelio, nadie se pudiera salvar. Si tú y yo no asumimos la responsabilidad del llamamiento del Evangelio, los que están a nuestro alrededor no van a poder ser salvos. Si no hay llamamiento del Evangelio, no habrá salvación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ese llamamiento es importante porque por medio de él, Dios nos va a dirigir. Dios no nos salva automáticamente. Dios necesita que nosotros llamemos a arrepentimiento como Juan. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan experimentó lo sobrenatural, porque se estaba rompiendo un reino
temporal y venía el reino eterno. Gloria a Dios. Así que la razón por la que muchos, esto es muy duro, pero la palabra la dice, y yo no puedo maquillar la palabra. La razón por la que muchos se van a perder y no vendrán a Cristo no es porque Dios se lo va a impedir. Es porque hay un cumplimiento en el llamamiento que tú tienes que responder. Tú tienes que responder al llamado. Porque Dios no nos va a impedir que nosotros vengamos a Él. Porque Él es amor y se deleita en perdonar nuestros pecados. La ceguera espiritual es la razón por la que muchos no querrán venir a Cristo. La ceguera espiritual es la razón por la que muchos no podrán aceptar el llamado y no podrán aceptar el arrepentimiento. Así que, iglesia, yo le exhorto en esta mañana que no nos cansemos de predicar, porque Dios ha escogido a muchos para salvación y ha escogido a muchos de los que estamos aquí como el medio para que muchos sean salvos. Dios nos ha escogido para predicar su evangelio. Dios nos ha escogido para un llamamiento de poder. Cristo nos está llamando. Cristo nos está llamando y está demandando una respuesta de nosotros. Ponme Primera de Pedro 2:9, Escarde, por favor. Cristo, iglesia, nos está llamando. Póngase sobre sus pies, por favor. Dios nos está llamando, iglesia, que no nos cansemos de predicar. Que no nos cansemos de llevar el llamamiento del evangelio. Todos, oiga, todos los que estamos aquí hemos sido predestinados, todos, y llamados. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, ¿qué somos? Iglesia, no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por quién, por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé en qué posición tú estás, pero hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios, usted sabe lo que significa warning en inglés, en español significa, es como precaución, ten cuidado. Dios nos está llamando que tengamos cuidado. O no, Dios nos está llamando o nos está exhortando que nosotros tenemos un llamado. Y que hay una respuesta mía y una respuesta tuya de saber que tú eres un linaje escogido. Que Dios te ha llamado a ser una nación santa. Oye, Dios no nos ve, no ve lo que tenemos, la inmundicia que tenemos. Aún con nuestras imperfecciones, aún en medio de nuestros pecados, Él nos manda a llamar linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Oh, aleluya.
Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Y que nos ayude a entender su llamado. Que nos ayude a entender dónde nosotros estamos y hasta dónde Él nos quiere llevar. Que no pongamos ninguna resistencia. Iglesia, lo secular nos está arropando y no nos deja, aleluya, hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Padre, yo te doy gracias en esta mañana.